Así que mira, hoy el mayor peligro es que Dios no esté lejos de nosotros, sino que esté cerca y no lo percibamos, no nos demos cuenta. Hoy, esta historia que vamos a ver, quiero que lo veas como ese espejo con tu vida, o sea, que tú te pongas en el lugar del discípulo al cual no tiene nombre, ¿sí? Estamos en el primer siglo, recordemos que en el primer siglo estaba, estaba todo Jerusalén y sus alrededores bajo el dominio del Imperio Romano, ¿sí? Israel estaba oprimido y el pueblo estaba esperaba un Mesías político, ¿sí? Un libertador militar. Pero Jesús murió en una cruz y él, aparentemente, y junto con él, murió la esperanza de las personas. Dos discípulos salían de Jerusalén, caminaban hacia Emaús, aproximadamente unos 11 kilómetros de Jerusalén, bastante. Y Emaús representa ese lugar de desánimo, de confusión, esa confusión espiritual que hoy en día muchos de nosotros tenemos. Y esto yo me he dado cuenta mucho en redes sociales, la confusión, ¿sí? La gente necesita volver a la escritura, a la historia, ¿sí? Y darse cuenta cómo sucedieron las cosas. Y hoy lo vamos a ver, pero para eso necesitamos que aquel que inspiró este ministerio, estas escrituras, tome el control de este mensaje y lo invitemos hoy a nuestras vidas. Así que antes de empezar, yo quiero que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta oportunidad después de Semana Santa de volver a empezar. Le entrego mi corazón, mi mente y habla, Padre Celestial, para que seas tú, Señor, abriendo nuestros ojos, aquellas cosas que leemos pero no las entendemos. Toma el control de las diapositivas, del mensaje, y toma el control de mi vida, porque necesito escuchar este mensaje. No puedo ser la misma persona que he venido siendo. Necesito que tú salgas a mi encuentro. Y hoy espero ese momento. En Espíritu Santo, entra a mi vida y abre mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver las diapositivas. Tenemos Lucas 24 y vamos a estarlo leyendo desde el 13 al 20 al 35. Entonces vamos 13, 34. Vamos a leer, perdón, 13, versículo 13 y 14. Espero que tengan sus Biblias ahí, porque aquí yo he detallado unas palabras claves para entender este texto. Dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Dos de ellos iban hablando de todas estas cosas. Nosotros ya acabamos de llegar de una Semana Santa, y más o menos ya tenemos idea, ¿sí? Ellos no estaban orando, estaban discutiendo. O sea, en hebreo, este concepto es meditar. La palabra es agat, agat. Ahora, implica hablar repetidamente de algo, pero ellos no meditaban en la verdad, sino en su decepción, ¿sí? Su decepción. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Qué conversaciones dominan nuestra mente cuando todo se derrumba? Cuando vemos de que estábamos esperando algo y definitivamente como que las cosas no son como nosotros pensamos. ¿Qué conversaciones dominan nuestra mente cuando todo se derrumba? Mira, lo que hablas constantemente revela lo que realmente gobierna nuestro corazón. Ahora, dice la escritura que mientras que ellos discutían, ¿sí?
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Mientras hablaban, Jesús se acercó, caminaba con ellos. Aquí hay algo poderoso. Jesús se acerca en medio de la confusión, no después. Ahora, donde dos caminan, ¿sí? Donde dos caminan y conversan de asuntos profundos, ellos estaban hablando de lo que había pasado en Jerusalén, de la presión de Jesús, de la flagelación que les habían dado, de la crucifixión, ¿cierto? Ahora, de estas cosas ellos estaban ahí discutiendo, ¿sí? Pero en medio de esa discusión, Jesús se acerca. Palabra clave, eran dos que caminaban y conversaban de estas cosas profundas que se habían presentado ese fin de semana, ¿sí? Ahora la presencia de Dios en esos momentos se acerca a las personas, porque dice la Escritura que donde hay, ¿sí? Donde están dos o tres, Mateo 18:20, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Ahora, 2 años, o sea, esto lo escribió Mateo, y 2 años después de que Jesús haya dicho estas palabras, ¿sí? Está sucediendo lo de Lucas 24:15. Habían pasado solamente 2 años. Jesús está diciendo algo poderoso. Mira, en Mateo, ya no necesitamos multitudes para que Dios se manifieste en un lugar. Necesita unidad, pero en su nombre, de que todos busquemos a Él, que escudriñemos las Escrituras en Él. ¿Sí? La presencia de Cristo no depende, mis amados. ¿Me escuchan? Se me fue el sonido. Ahora sí. Mira, la presencia de Cristo no depende de la cantidad de personas que se congregan. Depende de la autenticidad. ¿Con qué intención nosotros buscamos a Dios? ¿Con qué intención nosotros en realidad nos congregamos? Porque cuando dice que dos o tres, no es casualidad. Cuando Jesús se le presenta a estas dos personas que iban caminando, saliendo de Jerusalén a Emaús, Él escogió a esas dos personas. ¿Por qué dos? Esto no es casualidad. Jesús estaba sobre la ley hebrea y decía que donde hay dos o tres testigos confirmaban una verdad. Y eso está en Deuteronomio 19:15. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo, solo por el testimonio de dos o tres testigos, la ley. ¿Sí? Ahora, en Génesis vemos la primera pregunta en toda la Biblia y la hizo Dios. Por eso a mí me gusta hacer preguntas, porque cada pregunta revela la posición en la que nosotros estamos. Así que si tú quieres mirar qué distancia tienes tú a las Escrituras, a la presencia de Dios, deberías empezar a hacerte preguntas. Génesis 3:9, Dios lanza la primera pregunta y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Posición. ¿Qué tan cerca estás de mí? Cuando Adán y Eva pecaron. Por eso yo hago preguntas, para que ustedes se identifiquen, no los confronten, que se sientan confrontados por mí, sino que te sientas confrontado por el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿tú te reúnes con nosotros solo por costumbre o porque, pum, alguien quería verte solamente acá hoy conectado? ¿O realmente en el nombre de Jesús? Porque mira, volviendo al texto, en Lucas 24:15, mientras que ellos hablaban, Jesús se acercó y empezó a caminar con ellos. Y aquí ocurre algo grande. Y no era la presencia de Dios, no, era Jesús mismo, en carne y hueso, nuevamente, después de haber resucitado, les presenta. Y yo pregunto, ¿y si Dios ya está caminando contigo en medio de lo que a ti te está pasando hoy, pero tú no lo has discernido? Porque puede estar pasando, ¿sí? Puede estar pasando. Lucas 24:16, sigamos leyendo el texto, nos dice, Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Lucas 24:16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Mas los ojos de ellos estaban velados. Velados. Esto implica una voluntad permisiva de parte de Dios, ¿sí? No es que Jesús no se revele con ellos, porque ahí estaba. Es que ellos no estaban listos para entender algo. Que en ese momento ellos estaban en esa confusión que venían hablando. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ellos no estaban listos? Es que estaban, o sea, en ese momento ellos estaban pasando por una emoción. Había una emoción y esa emoción era tristeza, tristeza, como una especie de decepción, porque ellos esperaban un Mesías, ¿cierto? Pero una tristeza mal procesada puede nublar la revelación de la Escritura, puede nublar la revelación de lo que Dios está haciendo con nosotros. Por eso, yo siempre les digo, aquí yo no los voy a motivar, ni les voy a mover las emociones, porque Satanás es experto en mover emociones en las personas para confundirlos, para esa falsa paz, esa falsa alegría que les dura una semana y luego vuelven a caer. No todos los que miran ven y no todo el que oye de verdad entiende. Y esto a mí me pasó por años cuando yo leía las Escrituras. Por eso es bueno que dejemos a un lado nuestras emociones, ¿sí? Y cuando Jesús decía, cuando vayamos a Jerusalén, vayamos con alegría. Salmo 100, ¿sí? Y nosotros tenemos esa autoridad que por más triste que yo esté, que por más problemas que tenga, en el momento en el que yo me conecte a la presencia de Dios, yo puedo decir, vengo con alegría, porque tenemos mucho que agradecer, a pesar de que estemos, no sé, pasando cada uno sabe su situación. Por eso se nos dificulta algunas veces cuando vamos a leer las escrituras, no logramos entenderlas. Lucas 24, vamos a leerlo del 17 al 19. Dice, y les dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de que Jesús de Nazaret fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hasta ahí, tenemos hasta ahí. Y del todo el pueblo. Ahora, ¿qué dice Jesús? ¿Qué pláticas son estas? ¿Qué pláticas son estas? ¿Y por qué estáis tristes? Haciendo preguntas. No porque no sepa. Cuando Dios preguntó en el Edén, no era porque no supiera dónde estaba Adán y Eva, sino para revelar el corazón, su posición. ¿En qué lugar estás? Mira, las preguntas son las herramientas que nos transforman, ¿sí? No solo nos llenan de información, que cada pregunta tiene una respuesta y la respuesta nos llena de información, sino que nos transforman. Ahora, puedes explicarle a Dios, ¿tú por qué estás triste hoy? En medio de una oración tú puedes contarle a Dios el por qué tú estás triste, ¿sí? O qué cosas te entristecen, o ni siquiera tú mismo entiendes por qué te están pasando las cosas. Lucas 24, 19 al 24. Pasa algo sorprendente. Dice, 19, perdón. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Perdón. Les decía, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que todo esto ha acontecido. Ahora, 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres
de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro, pero como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ahora, estas personas estaban bastante confundidas. Aparte de eso, ellos esperaban que él era el que venía a redimir a Jerusalén, a Israel. Pero aquí está el problema de ellos. Tenían expectativas correctas, pero mal interpretadas, como nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces cogemos un texto y lo malinterpretamos cuando no entendemos. Ahora, ellos querían un reino político. Dios estaba estableciendo un reino eterno. El primo de Jesús, Juan el Bautista, él pregonaba en el desierto que llegaría el reino de los cielos. Y Jesús decía, el reino de los cielos ha llegado y es un reino eterno. ¿Sí? El Mesías traería redención, pero muchos ignoraban algo que ellos sí debían conocer. ¿Ellos qué conocían? Por ejemplo, nosotros hoy tenemos toda la Biblia completa, pero ellos en su momento tenían los libros de los profetas, los libros de Moisés, Salmos, algunos proverbios, pero ellos ignoraban los textos de Isaías, el profeta. Isaías 53. Por ejemplo, me gustaría que alguien me lo leyera. Pero yo activo aquí los micrófonos. Isaías 53. Y quisiera que alguien me leyera del 3 al 9, porque aquí nos habla del siervo sufriente. Yo activo los micrófonos. Ok. ¿Alguien lo tiene? Isaías 53. Yo lo tengo. Ok. ¿Me escuchas ahí? ¿Alguien lo va a leer? ¿Tienes un micrófono abierto? Sí. Si quieren, puedo leer. Claro que sí, Carla, con gusto. Bendiciones. Buenas noches. Isaías 53, 3 al 9. Despreciado y desechado entre los hombres, varón rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Amén. Ah. Amén. Ellos ignoraban este texto, por eso estaban tristes. Por eso Jesús les pregunta, les dice, ¿por qué están tristes? O sea, y luego los confronta, les hace las preguntas y luego los confronta. Sí, yo sé que algunas veces nosotros no podemos entender lo que está pasando. Ellos en medio de su angustia, de ver cómo lo castigaron, lo llevaron preso, lo golpearon, ¿sí? Lo tuvieron que haber visto cuando le ensartaron esa lanza en su costado para confirmar su muerte. Ahora van al sepulcro y no ven a nadie y empiezan a escuchar, porque si son discípulos, un discípulo conoce a su maestro y conoce todo lo que su maestro ha dicho. Y vieron de que no estaba, que había una revelación de ángeles que decía que él vive, pero ignoraban algo.
las Escrituras. Ignoraban de que esto estaba por suceder. ¿Y cómo les contesta Jesús? Entonces, Él les dijo, vamos a leerlo hasta el 27. Entonces, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, empezó a explicarles, ¿sí? Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Grábense en eso. Todas las escrituras. ¿Por qué? Mira, nosotros no podemos ignorar la escritura. Mucha gente decide creer lo que otras personas dicen, pero no creen en la escritura. Jesús hoy nos ordena, mira, no dejes de creer en las escrituras. Volvamos al Antiguo Testamento. Hay muchas profecías que aún faltan por cumplirse. ¿Cómo sabemos nosotros en qué tiempo estamos? Seríamos insensatos, sordos de corazón, no aprender, no escudriñar. Jesús nos confronta, pero con amor. Y esta palabra insensatos, la que se utiliza ahí, anoté hoy, ¿sí? Es falta de entendimiento espiritual. Por eso, siempre que ustedes se acerquen a las Escrituras, mira, el Espíritu Santo es el único que nos puede revelar detalles para nuestra vida, ¿sí? Sino también en las Escrituras. Y luego de confrontarlos, ¿sí? De mostrarles esa falta de entendimiento en las Escrituras, hace algo glorioso y empieza a contarles desde Moisés hasta los profetas. O sea, volvemos otra vez a estudiar y volvemos a recordar. Jesús les muestra toda la Biblia, diciéndole que todo apunta a Él, a Cristo. Y yo te pregunto, ¿lees la Biblia para buscar información, para contender o para encontrarte con Cristo? Mira, a mí muchos me incitan a contender con las Escrituras. Yo no aprendí, o sea, yo no busco las Escrituras para contender, es para revelar la verdad, para apuntar a Cristo. Todo apunta a Cristo. Ahora, la Escritura, que nosotros la leemos, pero no la enfocamos a Cristo, es simplemente otro libro más, porque en Cristo, mis hermanos, la Escritura coge vida a través de nosotros. Empieza a tener vida, empieza a manifestarse en nuestra vida cuando nosotros la leemos, la entendemos y la vivimos. Ahora, Lucas 24, vamos a leerlo del 28 y 29, dice, llegaron a la aldea a donde iban, o sea, el tiempo se les acabó. Y él hizo como que se iba, Jesús, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Para mí esta es la parte más gloriosa de esta historia. Quédate con nosotros. Y Jesús hace como que se va. Jesús no tiene afán con nadie, pero él hace como que se va. ¿Por qué? Es que Dios no invade la vida de una persona. Dios responde a la invitación que tú le hagas. Pregunto, ¿has invitado a Jesús a quedarte en tu vida? ¿Tú o solamente eres de las personas que lo visita cada 8 días? ¿Cuántas veces estás dispuesto tú a decirle nuevamente a Cristo, Señor, te necesito, entra a mi casa, entra a mi hogar? Mira, ellos, aún en medio de su tristeza, en medio de su confusión, y aparte de eso, bueno, Jesús ya les estaba revelando todo desde Moisés hasta los profetas, ¿sí? ¿Cuántas veces no nos han llegado personas así a hablarnos a nosotros con las escrituras, pero en su contexto, no inventando, como hacen muchos, que cogen un versículo, y inventan cosas, y yo digo, no, esto no era así, esto no sucedió así. Pero cuando llegan aquellos que en realidad hablan y revelan a Cristo a través de las escrituras, ¿tú qué haces? ¿Vuelves y lo invitas? ¿O dices, no, estos cristianos definitivamente no, porque eso revela mucho de tu corazón? ¿O eres tú de los que solamente lo visita cada 8 días cuando hay reunión, cuando me invitan a la iglesia? Porque aquí viene algo
va a revelar mucho de tu corazón, mucho, mucho. Y viene un proceso, cual nosotros debemos disponernos y buscarlo, de que pase en nosotros. Lucas 24, 30 y 31 dice, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mira algo que está sucediendo acá. Primero, ya estaba sentado con ellos a la mesa. Esto es poderoso. Ya hemos hablado que en la cultura judía, alguien que partía el pan no era solamente para comer, era porque ya era de confianza, ya había comunión, ya había intimidad con él, ¿sí? Y en ese momento, Jesús tomó el pan primero, ¿sí? Lo bendijo, lo entregó, lo partió y lo dio. Y hubo un resultado. Fueron abiertos los ojos, fueron abiertos los ojos. Ahora ese tomar el pan es tomar la escritura. Este es mi cuerpo que ha sido entregado. Sí, tenemos que nosotros tomar el pan, el vino, hacer esa comunión, pero nuestra comunión es diaria con la escritura. La escritura para nosotros es ese pan de vida. Él ya lo bendijo. Las bendiciones están ahí y lo partió. Vea, yo sé que cada uno tiene una Biblia en su casa. Es más, la podemos descargar, ¿sí? La podemos descargar. Y solamente cuando en realidad tenemos esa comunión con Dios, comemos con Él. ¿Cómo sabemos de que estamos caminando con Dios? Mira, cuando a ti te sirven algo y tú agradeces, Señor, gracias por este plato de comida. Gracias, Señor, porque hoy tengo alimento en mi casa. Gracias, Señor, porque hoy tengo una mesa a donde sentarme con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. O sea, eso es comunión. Gracias, Dios, porque es ahí cuando nuestros ojos se van a abrir. Es cuando nosotros vamos a reconocerlo. Ellos no lo reconocieron en el camino, lo reconocieron en la comunión, en ese momento de poder compartir con Él. Quédate conmigo, ¿sí? Y empezar a vivir en esa comunión con Él. Muchos hoy quieren revelación de las Escrituras, pero evitan intimidad con Dios. Mira, muchos me dicen, Abimelech, pásame toda tu información. Yo digo, ¿y dónde está la comunión? Vamos a orar, oremos. Y ahí como que las cosas cambian. Porque estamos buscando a Dios. ¿Cuál es nuestra razón, nuestro motivo? ¿Quieres revelación o quieres en realidad que tu vida camine a los pies de Cristo? Lucas 24:32. Y decían, ya después de que Jesús había desaparecido, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Esa es la pregunta. Aquí está la evidencia. Mira, la palabra bien explicada enciende el corazón de la persona. Cuando nosotros buscamos de que alguien en realidad nos explique bien las escrituras, o nosotros cuando ya tenemos ese discernimiento de poderlas entender, no para acomodarla a nuestra vida, sino que nuestra vida se acomode a la escritura, las cosas cambian. Y algo que a mí me fascinó es que ellos preguntaban, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Ardía nuestro corazón? Yo pregunto, ¿cuántas veces te alegra cuando alguien te revela algo nuevo de las escrituras? Que tú dices, wow, yo lo he leído muchas veces y nunca lo había entendido así. Ese es ese fuego que ellos tenían y tú lo puedes tener hoy. Pero yo te pregunto, ¿hace cuánto se apagó ese fuego? Mira, ¿cuántas veces? Porque a veces vamos a la iglesia y lo que primero buscamos es que, no, se está demorando mucho esta reunión. ¿Qué pasó con el fuego? No hay fuego, hay agua fría, congelados. No hay esa pasión por aprender las escrituras. O sea, ese fuego de encontrarme con Cristo, de que podamos decir, wow, vea cómo o sea, salí nuevo. O sea, de verdad esto no lo había visto de esta manera. Esa es la evidencia de un corazón que en realidad está buscando a Cristo o simplemente información. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que la palabra te quemó por dentro? Pero ese quemón, ¿sí?
es de alegría, de que tú digas, Señor, gracias por revelarme esto. Esta información es valiosísima, la cojo para mí y de ahora en adelante la pondré en práctica. Eso es lo que revela. No ardía nuestro corazón. No arde tu corazón cuando alguien te habla la escritura bien explicada, ¿sí? No para acomodarla, no sé, a beneficio del pastor o a beneficio de la iglesia, sino a tu beneficio, tu beneficio. Lucas 24, vamos a leerlo del 33 al 35. Y levantándose en la misma hora, ellos llegaron, comieron y al instante, eso es lo que está queriendo decir, volvieron a Jerusalén, se devolvieron y hallaron a los 11 reunidos. ¿De quién está hablando? De los 12. Faltaba uno, ¿sí? Judas. Y con ellos, sí, se reunieron. Y a los que estaban con ellos, o sea, no estaban solos esos 12, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ya se había aparecido a otra persona. Ellos ya estaban celebrando algo. Entonces, ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino. Venga, nosotros ahora, no hace mucho, hace pocas horas, íbamos para Emaús y se nos presentó. Y nos habló desde Moisés, los profetas, todo, y cuando partió el pan, o sea, ellos estaban contando esa historia. Ese cambio en su mente, de que sus ojos fueron abiertos. ¿Y cómo le habían conocido de partir el pan? Al instante se levantaron y volvieron a Jerusalén. A un encuentro con Cristo, un verdadero encuentro con Cristo. Hace esto, hace una verdadera metanoia. Cambia tu dirección, cambia tu manera de pensar, cambia ese temor, porque ellos venían huyendo. O sea, ellos salían de Jerusalén, ellos sin miedo a hablar de lo que les había pasado, sin miedo a dar su testimonio. Y se regresaron de donde venían huyendo, ¿sí? De donde ellos venían, ahora regresaron que con un propósito de contar lo que Jesús les había hecho. Un encuentro real con Jesús, créame, no te deja igual. Te hace volver a donde tú huías, pero ahora con ese fuego en tu alma. Y ese fuego es la escritura. Es lo que tú estás aprendiendo en tu caminar con Cristo. Tal vez hoy estás caminando triste, confundido, decepcionado, lleno de problemas, conflictos, no sé, pero quisiera que escucharas esto con claridad. Jesús no está lejos, Él viene caminando ya contigo desde hace tiempo. El problema no es que tú no sientas esa ausencia, es tu falta de revelación, es esa falta de que tú entiendas de que Cristo te está hablando, de que Él necesita, ¿sí?, poderte llevar por esos pasos, de que Él se pueda sentar contigo a la mesa, de que pueda partir el pan, ¿sí? O sea, que podamos leer las escrituras y que podamos tener esa revelación, ese encuentro. Pero necesita que Él entre. Él necesita que tú lo invites, porque Él no va a entrar. Como dice la escritura, Él va a ser de que se va. Él va a ser de que se va, pero Él va a estar ahí, atento a tu invitación. Yo quisiera que tú, por enésima vez, o por primera vez para las personas que entraron hoy, te des una oportunidad. No estoy pidiendo oportunidades a Cristo. Él no necesita oportunidades, pero tú sí, yo sí. Todos acá necesitamos esa oportunidad de Cristo, de que Él entre a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra casa. Es importantísimo para que nuestra vida tenga un propósito, para que dejemos de estar huyendo de nuestros problemas, para que salgamos de esa tristeza, de esa confusión, porque así como estos dos discípulos, tú puedes estar, yo puedo estar, pero necesito invitarlo, porque Él hace que se va. Así que si tú hoy quieres invitar a Cristo a tu vida, quisiera que por primera vez, por segunda o cuarta, tomaras este momento como algo serio, o sea, no como una reunión más, no como qué palabras tan bonitas, como me escribieron un día. Y no son palabras bonitas mías, díselas a Dios, porque el mensaje es lo más importante, no el mensajero. Aquí no soy yo estoy haciendo un encuentro con el maestro.
Pero si hay algo a quien tú tienes que invitar a agradecerle y a entregarle tu vida, es a Cristo. Así que me gustaría que tú cerraras tus ojos en este momento y con ese fuego en tu corazón me siguieras en esta oración. Señor, hoy reconocemos que muchas veces hemos caminado contigo y no te hemos reconocido. Llevamos mucho tiempo a lo mejor siendo cristianos, pero lejos de ti, sin saber de que tú eres quien me guía. Hemos hablado más de nuestros problemas, de nuestros conflictos, de lo que me está pasando en mi casa, en mi hogar, con nuestras parejas. Nos hemos quejado bastante, pero no hemos hablado de tus promesas. A lo mejor, Señor, no conocemos esas promesas que tú tienes para mí. A lo mejor no las he leído. A lo mejor he ignorado versículos, he ignorado libros de la Biblia en las que revelan muchas cosas para mí. Como lo hicieron ellos. Señor, perdóname. Yo dispongo mi corazón para escudriñar las Escrituras, para ponerme en disciplina y obligarme a acercarme a ti. Hoy hemos permitido, hasta el día de hoy, que la tristeza nuble también nuestros ojos, que la decepción, Señor, que hemos tenido, apague nuestro corazón, que debilite nuestro espíritu, que nos apartemos de las Escrituras, de la iglesia, de nuestras personas que tú has puesto para llevarnos a tu presencia. Perdónanos por tener expectativas humanas de lo que tú me vas a bendecir y me vas a dar cosas materiales, cuando lo que en realidad necesito es que mi alma crezca. Perdóname, Señor, porque he visto que tú has estado obrando en mi vida, pero yo lo ignoro. No puedo verte en la situación. Hoy te decimos, quédate con nosotros. Entra a mi casa, entra a mi hogar, entra a mi vida. Te necesito. Quiero que partas el pan conmigo y me des de tu alimento. Quédate con nosotros. No quiero caminar más solo. No quiero que entres como un visitante, sino como el Señor, Rey y mi Salvador de mi vida, de mi hogar, de mi economía, de mi salud, de todo. Eres bienvenido a mi vida. Cambia de mí lo que tú tengas que cambiar, Señor. Abre mis ojos, Señor. Enciende mi corazón y que volvamos al propósito por el cual nos habíamos alejado, Dios. Hoy decidimos, Señor, caminar contigo, buscando las Escrituras, entendiendo con pasión y con verdad. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias por poner en mi corazón el quererme conectar hoy por primera vez. Gracias por este momento. Gracias por cada vida, Dios, que hoy está aquí conectado. Gracias, Señor, por este ministerio Metanoia, por el cual ha logrado llegar, Señor, a diferentes países, lugares, Señor. Gracias por cada puerta que tú estás abriendo, porque sabemos que nada es casualidad. Sé que es un llamado para mí. Señor, hoy yo me comprometo no solamente a escucharte, sino a reconocerte, a seguirte y a vivir para ti, en el nombre poderoso de mi invitado favorito, Jesús. Mis amados, que este mensaje sea atesorado en su corazón. Vamos a terminar la grabación. Me gustaría escucharlos. A las personas que llegaron acá en la grabación, Dios les bendiga. Estamos en contacto. Les amamos. Les queremos muchísimo. Nos vemos en la próxima transmisión.